Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hacer Misterios Podcast, donde lo inexplicable cobra voz. Soy Alex Carrillo, su narrador, y los acompañaré en este viaje hacia el misterio y lo desconocido. Soy el creador, productor y guionista de este podcast. He recopilado historias a lo largo de mi vida para narrárselas en este espacio. Y aquí la pregunta para que comenten por medio de la plataforma que estés escuchando este podcast. ¿Y tú? ¿Qué harías si te pasara a ti? Gracias por estar aquí, por darle play en la red social que estés, por abrir tu corazón, tu mente, tu cuerpo y espíritu. Así que ponte cómodo, respira profundo, prepárate algo calentico y estamos listos para sumergirnos en un monólogo que te lo prometo, te va a tocar el alma. Esto es Hace Misterios Podcast. Ahora sí, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hace Misterios Podcast, donde lo inexplicable cobra voz. Soy Alex Carrillo, su narrador, y los acompañaré en este viaje hacia el misterio y lo desconocido. Soy el creador, productor y guionista de este podcast. He recopilado historias a lo largo de mi vida para narrárselas en este espacio. Y aquí la pregunta para que comenten por medio de la plataforma que estés escuchando este podcast. ¿Y tú? ¿Qué harías si te pasara a ti? Gracias por estar aquí, por darle play en la red social que estés, por abrir tu corazón, tu mente, tu cuerpo y espíritu. Así que ponte cómodo, respira profundo, prepárate algo calentico y estamos listos para sumergirnos en un monólogo que te lo prometo, te va a tocar el alma. Esto es Hace Misterios Podcast. Ahora sí, comencemos. Los nombres y detalles de este relato han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. Lo que estás a punto de escuchar proviene directamente de los archivos ocultos de Hace Misterios Podcast. Prepárate, porque esta historia no es ficción, es una advertencia. Soy Alex Carrillo, te abriré la puerta a lo inexplicable. Esto es La Noche del Convento. Bogotá, una ciudad vibrante, moderna, despierta en la superficie, pero debajo de su concreto y su historia colonial palpita una energía antigua, una oscuridad que susurra entre las paredes de los edificios más viejos. Esta historia, en uno de esos lugares donde el silencio grita, un convento ubicado en una colina al oriente de la ciudad. Era una madrugada fría, de esas donde el rocío no cae, sino que se arrastra como un velo de muerte. Eran las 2:30 am, hora en que las sombras ya no se esconden, sino que se manifiestan. La hermana María, nombre que protegemos por seguridad, había decidido hacer una vigilia en una capilla del convento junto a otras dos religiosas. El ambiente era solemne, las velas apenas titilaban y el incienso llenaba el lugar con una fragancia a mirra y algo más. Algo que olía a húmedo, a tierra cerrada, a tumba. Fue entonces cuando comenzó. Hermana María dejó caer el rosario. Su cuerpo se arqueó hacia atrás de una manera imposible, como si una fuerza invisible estuviese jalándola por la columna. Luego vino el sonido. No fue un grito, fue un gruñido gutural, profundo, ancestral, como si cientos de lenguas olvidadas estuvieran peleando por salir.
de su garganta. Las demás hermanas pensaron en epilepsia, en histeria, hasta que hermana María comenzó a hablar, pero no hablaba español, no era latín, tampoco arameo. Era un idioma que ningún humano debería pronunciar. Una mezcla de fonemas, chasquidos y tonos imposibles de articular por la boca humana. Y sus ojos ya no eran suyos, negros, totalmente negros, como si el alma hubiera sido desalojada. El sacerdote fue llamado de inmediato, un hombre mayor, de fe firme, acostumbrado a los susurros del más allá. Cuando entró a la capilla, su rostro cambió, no por miedo, por respeto, porque lo que allí había no era una simple posesión, era un ancestro de las sombras, una presencia que había estado esperando quizás siglos para volver a manifestarse. El exorcismo comenzó, pero no fue como en las películas. No hubo gritos cinematográficos ni efectos especiales. Fue peor, porque la voz de hermana María se convirtió en cientos de voces. Voces de mujeres, hombres, niños, ancianos, todos hablando al mismo tiempo, desde su garganta. El crucifijo comenzó a temblar en la mano del sacerdote. Las velas explotaron y una fuerza invisible lanzó a la hermana contra el altar. El piso de piedra se agrietó, como si algo debajo intentara salir. Tras horas de oraciones, salmos y cánticos que ya no se usan, hermana María cayó inconsciente. Al despertar no recordaba absolutamente nada, solo un sueño. Una figura vestida de sombra, con ojos como carbón encendido, y una voz que le decía: te volveré a buscar cuando estés sola. Desde aquella noche, la capilla quedó cerrada. El convento ya no realiza vigilias, y la hermana María abandonó los hábitos. Nadie la volvió a ver. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Fue una posesión real o un eco de algo más antiguo? Algunas puertas no deben abrirse, y en Hace Misterios Podcast solo las abrimos para advertirle que existen. Soy Alex Carrillo, y esto es una entrada más al archivo negro del misterio. Buenas noches, o lo que queda de ella. He dedicado gran parte de mi vida a escudriñar entre los pliegues de lo visible y lo invisible, y con la experiencia que tengo de leer libros de historia y teología, he aprendido a leer entre líneas, no solo en documentos antiguos, sino también en eventos que nos sacuden espiritualmente. Lo ocurrido con la hermana María en ese convento de Bogotá no debe entenderse como un simple episodio de histeria religiosa o un ataque neurológico, como muchos pretenden encasillar. Esa es la salida fácil, la respuesta desde la comodidad de lo empírico, lo académico, lo clínico. Pero hay algo más profundo, más visceral en este suceso. Cuando una persona entra en contacto con lenguas no humanas, si así se le puede decir, que no pueden ser reconocidas ni siquiera por expertos en la materia, en semiótica o lingüística, no estamos hablando de invención, estamos hablando de transmisión. Y si hay transmisión, hay emisor. La hermana María fue durante esa madrugada un canal, no un recipiente vacío, sino un vehículo de manifestación.
una grieta por la cual algo habló. He leído libros de ufología y fotografía de fenómenos inusuales. He presenciado manifestaciones lumínicas y sónicas sin explicación en contextos religiosos, especialmente en lugares de aislamiento espiritual profundo, como conventos y monasterios donde las coordenadas energéticas coinciden con líneas telúricas o antiguas zonas de poder. Lo que más me perturba de este caso es el recuerdo fragmentado de la hermana María tras el suceso. Una figura de sombra, ojos de carbón encendido y un mensaje claro: te volveré a buscar cuando estés sola. No es un síntoma postraumático, es una marca dimensional, una conexión que sigue abierta. Y eso, queridos oyentes, significa peligro. Según los registros históricos que he recopilado, algunos conventos fundados en el altiplano cundiboyacense fueron construidos intencionalmente sobre terrenos indígenas que eran considerados sitios de tránsito espiritual, le dicen, zonas liminales, umbrales entre mundos. Muchos de estos lugares tenían funciones rituales prehispánicas, campos de enterramiento, santuarios naturales y puertas de comunicación con lo que los muiscas llamaban el Chiminicagua. Sí lo nombré bien, ¿cierto? Chiminicagua. El origen de toda energía, y que más tarde fue satanizado por la iglesia colonial. Ahora bien, durante ciertos momentos del año, como el equinoccio o el cambio de ciclo lunar, estas puertas energéticas pueden activarse y lo hacen más fácilmente cuando hay prácticas devocionales, prácticas intensas como las vigilias o retiros, donde la mente humana se abre, el cuerpo entra en estados alterados de conciencia y la fe funciona como catalizador. En mi teoría, la hermana María fue víctima de una resonancia espiritual activada por el lugar y el momento exacto, sumado al estado de vulnerabilidad psíquica en el cual se encontraba la hermana María. Pero lo más inquietante no fue poseída por un demonio en el sentido tradicional, sino que fue tomada por una entidad interdimensional arquetípica, una conciencia ancestral que no distingue entre religión o credo, que ha habitado esas tierras mucho antes del cristianismo como tal. Las lenguas que habló, los múltiples tonos de voz y la reacción física al exorcismo no fueron defensa, fueron reconocimiento, porque esa entidad ya había estado allí antes. No era la primera vez y no será la última. Lo más perturbador de todo esto no es el hecho paranormal en sí, sino la certeza de que el ritual del exorcismo, más que expulsarla, quizás se despertó del todo y ahora está a la espera de otra grieta. Cuando un lugar ha sido tocado por lo sagrado y lo oscuro al mismo tiempo, se convierte en un umbral. Y en ese umbral, a veces, las almas no son las únicas que rezan. Lo ocurrido con la hermana María
no puede explicarse solo desde la posesión demoníaca. Esa es una lectura lineal, errada, de un pensamiento colonial que dividió al mundo en blanco y negro, cielo e infierno, Dios y diablo. Pero la realidad, la auténtica realidad, es mucho más compleja, más gris, más antigua. En mi experiencia leyendo libros de antropología y holística, lo que se manifestó aquella noche en la capilla no fue una entidad maligna per se, sino un residuo de una conciencia olvidada, una forma de existencia que podría estar ligada a fuerzas de la tierra, a la memoria de los pueblos originarios o incluso a entidades extrafísicas que han convivido con la humanidad desde antes de que existieran los lenguajes escritos y hablados. La hermana María, al entrar en un estado de profunda conexión espiritual, abrió sin saberlo una compuerta psíquica y al hacerlo algo cruzó, algo que no buscaba poseerla, sino ser escuchado. Es posible que este fenómeno se haya limitado a ella eh, o a ese convento, o ni a ella ni al convento. Lo que realmente inquieta es que tal vez, y digo tal vez, con todo el peso de la palabra, existen lugares en nuestro mundo donde la memoria de lo que fue se niega a morir y donde la oscuridad no es maldad, sino simplemente una presencia que se ha quedado esperando. El exorcismo entonces no fue un cierre, fue una interrupción temporal, porque lo que se manifestó esa noche no desapareció, solo cambió de forma, solo se ocultó. Y esa advertencia, te volveré a buscar cuando estés sola, es el eco de algo que se mueve entre nosotros. Algo que tal vez tú, oyente, puedas sentir cuando el reloj marca las 2:30 AM, cuando se apagan las luces y cuando sientes que algo sin nombre te está observando desde el otro lado de la pared. Y si este fenómeno no fue aislado, y si en otras partes del país a otras personas también han sido tocadas por estas o este tipo de entidades semejantes, piénsalo y coméntame. En el siguiente caso, nos movemos al sur del país. Prepárate, porque lo que viene podría ser incluso más oscuro. Este relato forma parte de los archivos confidenciales de Hace Misterios Podcast. Los nombres han sido modificados para preservar la seguridad de las personas involucradas. Lo que escucharás a continuación no es ficción, es testimonio, es advertencia. Soy Alex Carrillo y esta es la historia que nos llegó bajo total anonimato. Una historia que nos transporta a los bosques brumosos del Valle del Cauca. Una historia que llamamos El Bosque Encantado de Dapa. En lo alto de las montañas del valle, donde las nubes se encuentran entre las copas de los pinos y el frío muerde sin piedad, hay un sendero oculto que atraviesa el corazón del bosque de Dapa. No aparece en los mapas turísticos, no tiene nombre. Los locales lo llaman el filo de los que no regresan. Esa noche eran las 11:45 p.m. La persona que nos compartió esta historia, quien ha pedido mantener su anonimato absoluto, estaba acampando con un grupo de 3 amigos, jóvenes aventureros, sin miedo a lo
paranormal hasta que lo vieron. Se encontraban en una pequeña planicie, rodeados de árboles que crujían al compás del viento. El fuego chisporreteaba y una extraña calma dominaba el ambiente. Fue entonces cuando la temperatura cayó repentinamente, en segundos, como si el bosque hubiera dejado de respirar. Y el silencio se volvió tan espeso que dolía. A lo lejos, entre los pinos, comenzó a brillar algo. Al principio pensaron que era un reflejo, un insecto, una luciérnaga. Pero esa luz no titilaba, no parpadeaba, flotaba. Una silueta humana luminosa, completamente blanca, translúcida, sin rostro, solo forma, deslizándose entre los árboles, sin tocar el suelo, sin mover las hojas, sin proyectar sombra. Uno de los chicos quiso grabar con su celular. La pantalla se quedó completamente negra. Ni video, ni sonido, como si el aparato dejara de existir en ese preciso momento. La figura se detuvo y los miró. No tenía ojos, pero todos sintieron cómo una presencia les perforaba el pecho con una mirada invisible, como si estuviera revisando sus cuerpos, como si estuviera decidiendo a quién se llevaría primero. Nadie se atrevió a correr. Y fue entonces cuando, sin previo aviso, la figura comenzó a avanzar hacia ellos. No corría, no caminaba, solo flotaba. Avanzaba sin romper el aire, como una idea, como un eco de algo que ya no pertenece a este mundo. Las linternas dejaron de funcionar, los celulares se apagaron, el fuego simplemente desapareció. Uno de ellos comenzó a convulsionar, otro se orinó del miedo, y la silueta se detuvo a menos de 3 metros en completo silencio, sin aliento. Lo único que se escuchaba era el sonido del viento y una frase que surgió como si fuera susurrada dentro de sus mentes al mismo tiempo. Este bosque no olvida. De repente, sin que nadie hiciera absolutamente nada, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el bosque no volvió a ser el mismo. El camino de regreso, que estaba claro al anochecer, ya no existía. Caminaron en círculos por horas, con la sensación de estar siendo observados. Finalmente, cuando el sol comenzaba a salir, encontraron la carretera, pero a más de 7 kilómetros del punto donde habían montado el campamento. Aún hoy no saben cómo llegaron ahí. No recuerdan haber caminado tanto. Solo recuerdan una cosa, la luz y la mirada que no tenía ojos. He documentado presencias lumínicas en diferentes regiones del país. Muchas son reportadas como espíritus protectores o fantasmas de niebla. Pero lo del bosque de Napa hoy se comporta como una aparición tradicional. Esa silueta no caminaba entre los árboles, se movía a través de ellos, como si la materia no existiera para ella. Lo que me hace pensar que quizás no estamos hablando de un espíritu humano. Tal vez lo que habita ese bosque sea un registro energético consciente, o peor aún, una forma de inteligencia antigua que reside en el lugar mismo, como una entidad viva. Lo cierto es que el bosque parece tener memoria
y no olvida a quienes entran a su territorio sin respeto. Porque hay lugares que no necesitan cementerios para estar malditos. Y en el corazón de Dapa hay algo que sigue observando. Cuando uno observa casos como la posesión de la hermana María en un convento de Bogotá y luego los compara con la manifestación luminosa y sin rostro del bosque de Dapa, a simple vista parecen fenómenos totalmente distintos. Uno ocurre en un entorno religioso cerrado, sacralizado, protegido por siglos de dogma. El otro en un entorno natural abierto, aparentemente sin intervención espiritual alguna. Pero en mi experiencia como divulgador del misterio y haciendo un análisis de realidades liminales, lo que une estos casos no es el escenario ni la intensidad de lo vivido, sino la manifestación de una conciencia que no es humana y que opera a través del simbolismo, la distorsión del tiempo y la anulación de las leyes físicas como las conocemos. En ambos casos, los protagonistas experimentaron una ruptura violenta con la realidad tangible. En el primero, mediante el lenguaje desconocido, voces múltiples y una fuerza que parece surgir desde las raíces más antiguas de la tierra. En el segundo, con una entidad que flota sin tocar el suelo, desactiva la tecnología y penetra la mente sin emitir sonido alguno. Ahora bien, mi teoría basada en múltiples experiencias cruzadas a lo largo del país es que estamos presenciando un fenómeno mucho más amplio que la simple categorización de posesión o fantasma. Ambos eventos parecen responder a una forma de inteligencia no física, posiblemente interdimensional o arquetípica, que no busca invadir, sino manifestarse, dejarse sentir, intervenir puntualmente en la conciencia humana para transmitir un mensaje simbólico. Estas entidades no se comunican con palabras comunes, se comunican con trauma, con sensaciones imposibles de olvidar, con alteraciones del espacio, alteraciones temporales y con símbolos cargados de energía. Un cuerpo arqueado, hablando en lenguas no humanas, una figura que observa sin ojos y susurra sin boca. La experiencia que tengo de leer libros de fotografía paranormal, he visto figuras similares en negativo, sobre exposiciones accidentales, en lugares donde luego se reportan pesadillas colectivas o episodios de histeria espiritual. Desde mis estudios jurídicos, incluso se podría teorizar que estas entidades no violan las leyes del mundo físico, sino que actúan desde un marco legal distinto. Un plano dimensional donde nuestras reglas no aplican. Por eso no hay huellas, por eso no hay sombras, por eso no hay sonido, porque lo que aparece no pertenece del todo aquí. Desde la teología comparada, estas entidades podrían ser lo que antiguas civilizaciones llamaban daimones, espíritus tutelares u observadores silenciosos, y que posteriormente fueron degradados por religiones institucionalizadas como
demonios o apariciones malignas. Pero la verdad puede ser mucho más compleja. Y si estos seres no son ni buenos ni malos, sino simplemente otra forma de vida, una forma que nos mira desde el límite entre la conciencia, la energía y el espacio. Quizás lo que ocurrió en el convento y en el bosque fueron dos grietas abiertas por distintas razones, pero por el mismo tipo de entidad, una inteligencia que está más allá del tiempo, que no olvida, que observa y que de vez en cuando se manifiesta a través de nosotros para recordarnos que no estamos solos. Y lo más inquietante de todo esto es que estas manifestaciones no están aumentando en frecuencia por accidente, están respondiendo a algo que está gestando en nuestra dimensión, algo que todavía no comprendemos, pero que se podría acercar. Lo sabremos cuando el misterio vuelva a tocarnos la puerta. ¿Te gustan los misterios? Entonces no te lo pierdas. Estamos en YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, en X, Facebook, y cuéntanos historias al WhatsApp 301 110 8180. Nos encuentras en todas las redes sociales como @acmisteriospodcast. Dale like, comenta, comparte, síguenos, suscríbete y activa la campanita. Ayúdanos a que esta comunidad crezca, porque mientras más seamos, más profundo podemos ir y más oscuro se pondrá todo. Chao.